In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, vamos a dedicar hoy esta clase del seminario al resto de los artículos de la cuestión 64 sobre las causas de los sacramentos. Recordáis que habíamos estado viendo en qué sentido se dan las causas en los sacramentos y que Santo Tomás distinguía entre las causas per autoritatem, que era Dios, a lo cual trataba el tema de la potestad de Cristo en los sacramentos, también en cuanto hombre, y luego quedaba por ver las causas de los sacramentos per ministerium, ver quiénes pueden ser los ministros, qué requisitos debe cumplir el ministro, algo que se veía desde la cuestión 5. Os recuerdo los artículos aquí en la cuestión 6, tal como lo habíamos puesto. Habíamos visto ya el tema de la autoridad divina, la potestad de Cristo, y ahora tenemos que ver el tema de los sacramentos per ministerium. ¿A quién puede corresponder esa potestad ministerial? Se entiende, por supuesto, que a los buenos ministros, pero trata el tema de si puede corresponder a los malos, o sea, si el estar separado de Dios es óbice para que puedan realizar el sacramento válidamente, el tema de si pecan en ese caso, y luego el tema de los ángeles y el ministerio de los sacramentos. Eso sería un poco el primer bloque, estos tres artículos, y luego el segundo, supuesto ya quién puede ser, los requisitos que deben darse. Y aquí muy importante todo el tema de la intención que hace falta, si la fe del ministro está vinculada a esa intención o no, cómo hay que entender ahí la rectitud de intención. O sea que, como veis, son cosas bastante importantes y siempre, acordaos, en este tratado nos estamos moviendo en una dirección antidonatista. Santo Tomás va a desarrollar el tratado de los sacramentos en general, en línea con San Agustín, y va a estar muy claro el peso de ese antidonatismo. Acordaos que para los donatistas, aquellos que habían sido traidores o los herejes o los excomulgados no podían administrar los sacramentos y por eso había otra vez que volver a bautizar o todo este tipo de cosas. Ya San Agustín se opuso a aquello y Santo Tomás, como vemos, está desarrollando esos grandes principios. Bien, vamos a pasar a esta parte, sujetos de la potestad. Comenzamos en el artículo 5. Santo Tomás indica que los malos ciertamente pueden ser ministros. Ya dentro de la potestad de los ministros, lo primero que se pregunta es si los malos pueden administrar válidamente los sacramentos. O sea, nos estamos refiriendo siempre a lo que es propiamente sacramental y a la validez sacramental. Obviamente, si son malos, lo que puedan añadir por su propia devoción o ese tipo de cosas que ya veíamos en los artículos anteriores, que no entraba propiamente en el sacramento, esa parte aquí tampoco hay nada, pero nos referimos a lo propiamente sacramental. Y ya en el sed contra, como os indico aquí, continúa el comentario agustiniano al primer capítulo de San Juan, que contenía esa afirmación explícita que se repitió bastante en la polémica antidonatista. ¿Qué te puede hacer el mal ministro si el Señor es bueno? Repito que argumentos de autoridad de este estilo hay bastantes tomados de esta polémica. Y la argumentación del cuerpo del artículo es muy sencilla. Se apoya en lo que ya hemos explicado. El ministro actúa como mero instrumento y, por tanto, según la fuerza del que lo mueve. Y esto es independiente de cualquier otra cosa que tenga el instrumento, con tal de que mantenga lo que se exige para ser instrumento. Es decir, como el ministro es simplemente instrumento, mientras tenga lo necesario para ser instrumento, pues ya con eso se da realmente el sacramento. Además ofrece un ejemplo muy gráfico. Una tubería, da igual que sea de plata o que sea de plomo, va a comunicar igual el agua va a pasar igual por la tubería. Entonces, en ese sentido, la cualidad del ministro sería ser de plata o ser de plomo, que incluso lo de plomo puede servir con cierta gracia cuando uno es un plomazo predicando. En la predicación lo que pasa es que sí se nota, pero el sacramento propiamente dicho
es el mismo. Atención con el ejemplo porque Santo Tomás lo pone muy bien. A veces se han oído otras cosas en planteamientos de algunos que quieren insistir mucho en la santidad de los sacerdotes, lo cual está bien, pero a veces emplean argumentos equivocados y dicen que el ministro santo sería como una tubería más grande y el ministro pecador como una tubería más pequeña. No, Santo Tomás no pone ese ejemplo. Dice que es exactamente la misma tubería, o sea, la gracia que se va a comunicar es la que Cristo nos ha merecido en la pasión y por tanto, para eso da igual la cualidad del ministro. Obviamente, como ya había dicho antes y volveré a decir, conviene enormemente que el ministro sea lo más acorde posible al sacramento que está administrando, pero la fuerza del sacramento en cuanto tal viene de la fuerza del que lo mueve. Y esto es lo que va a precisar ahora en las objeciones. Por ejemplo, en la primera objeción decía que como algo manchado puede limpiar o conferir la gracia. Si un ministro está manchado, ¿cómo va a poder conferir por el pecado? ¿Cómo va a conferir la gracia? Pues lo que pasa es que en los sacramentos los ministros actúan no por su potestad, sino como instrumentos. Y por eso el efecto de los sacramentos es según Cristo. Nos asimila a Cristo, no es que nos asimile al ministro. En el ad secundum, diríamos, insiste en lo mismo, pero aquí el argumento es más sutil. Como los malos están separados de Cristo porque no tienen caridad, y como la fuerza de los sacramentos deriva de Cristo, eso querría decir que los malos no están unidos a Cristo, con lo cual no podrían administrar los sacramentos. Pero Santo Tomás distingue, al hablar de unión con Cristo, tenemos que precisar. Una es la unión con Cristo que da la caridad, y otra es la unión que se da por ser instrumento. La unión por ser instrumento es simplemente una cierta moción. Dios se sirve del ministro, evidentemente aquí no es un movimiento físico, no es que le dé un empujón, sino algo que tiene que ver con un movimiento espiritual, como ya vimos en su momento, y en ese sentido, Cristo se sirve de los malos como instrumentos que carecen de la vida divina, como instrumentos muertos, aunque tengan fe, sería fe muerta, y de los buenos como instrumentos vivos que tienen la vida divina. O sea que, como veis, hace falta esa unión del ministro con Cristo, pero no es la misma que la unión de la caridad, sino es la unión como instrumento. Y luego, por último, en el ad tertium, recuerda que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, según el Levítico, el ministro que ofrecía en el templo no tenía que tener mancha. Con mucha más razón, dice Santo Tomás, debería darse en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aquí Santo Tomás distingue. Una cosa es que hay disposiciones debidas sin las cuales no se da el sacramento. Y ahí hace falta la materia, hace falta la forma, hace falta en determinados casos, por ejemplo, para la Eucaristía, que el ministro tenga el carácter del orden. Pero, digamos, y sin esas cosas no hay sacramento. Pero hay otras cosas que son debidas según cierta conveniencia y según cierta decencia. Y en ese sentido es en el que conviene, es preciso que los ministros sean buenos, pero no hasta el punto de que invaliden el sacramento. Fijaos, esto por otra parte, para una espiritualidad sacerdotal es interesantísimo, porque por una parte te está diciendo que aquel que debe administrar los sacramentos conviene, es decente que esté unido a Cristo con esa caridad, con esa santidad. Pero no hasta el punto de que uno se desespere pensando que si él no es santo no va a conceder la gracia en los sacramentos. No, la gracia la va a conceder Cristo, la gracia viene de la pasión de Cristo, la gracia propiamente sacramental, que es la más importante, se va a dar. Es evidente que el ministro también tenga esa santidad, pues para que ore a Dios, para que dé buen ejemplo, todo ese tipo de cosas. Bien, y en relación precisamente con esto, con el tema de esas disposiciones que son tan sumamente convenientes, la pregunta es ahora, y os ha dado que ya una persona separada de Dios está en pecado, ¿el sacramento que administra es válido? Si administra ese sacramento, ¿peca o no? Y recuerda aquí Santo Tomás que aunque los sacramentos conferidos por los malos ministros, es decir, los que no están unidos en caridad con Cristo, son válidos, la autoridad del Areopagita le lleva a decir a Santo Tomás que esa administración non est fas. Acordaos la fuerza que tiene en latín el hablar de fas, lo que es preciso, o nefas, lo que es
lo que no debe hacerse de ninguna manera. Entonces dice que administrar los sacramentos separado de Cristo non est fas, o sea, no debe hacerse. Ahora se irá viendo un poco cómo hay que plantear la cuestión. En el cuerpo de la respuesta, fijaos que van a salir tanto textos sagrados como alusiones a Aristóteles, en el sentido de que para ver lo que conviene o lo que no conviene, si hay pecados, si no hay pecados, si es algo moral o es inmoral, ahí sí que va a utilizar enseñanzas de la ética de Aristóteles. Aristóteles decía peca, no en el sentido de pecado teológico, que obviamente Aristóteles no conocía, sino hace mal, quien actúa de una manera no debida, non secundum quod oportet. Entonces, ya hemos visto antes que lo conveniente, lo decente, lo oportuno, es que el ministro esté conforme a su Señor, conforme a Levítico 19.2 o Eclesiástico 10.2, hay un montón de textos en este sentido, y por eso, como los malos que actúan como ministros no se han conformado con Cristo, actúan non secundum quod oportet y por tanto pecan. Fijaos que se trata simplemente de que el ministro no esté en pecado mortal, cuanto más santo mejor, pero tampoco vamos a pedir, como pedía alguno, no es que para administrar los sacramentos hay que estar en las cuartas moradas o las quintas, tenemos aquí un graciómetro para ver el nivel de gracia que tiene cada uno, no, cuanto más mejor, obviamente, pero aquí lo que estamos diciendo es que aquel que esté en pecado mortal sí que pecaría nuevamente al administrar los sacramentos por darse una irreverencia y una contaminación de las realidades sagradas. Como dice Santo Tomás, esas realidades en sí no pueden ser contaminadas, en sí son completamente santas, pero la actuación del hombre que está, digamos, manejando, por así decir, esas realidades sagradas, sí supone una contaminación. Y por esto dice Santo Tomás que en ese caso nos encontraríamos un pecado mortal ex genere suo. Es decir, es una acción que en sí misma, por ella misma, es pecado mortal. Fijaos que hay otras acciones que depende, por ejemplo, de la cantidad. Robar 2 céntimos no es pecado mortal. Robar 20 céntimos no es pecado mortal. Robar 1.000.000 de euros sí. O sea, ahí en el caso del robo, digamos, depende el más y el menos. Aquí Santo Tomás dice que administrar los sacramentos en pecado mortal sí sería ya a su vez un nuevo pecado. Evidentemente, sería más grave todavía si ha cometido pecados tremendos ese ministro, pero basta con que esté en pecado mortal para que ya el administrar los sacramentos en esa circunstancia sea un nuevo pecado mortal de esta persona. Bien, luego recuerda una serie de cosas por las cuales parecería que no, que dice, bueno, cuando una persona mala hace obras de caridad, aunque todavía no se haya arrepentido, obras de caridad se entiende materialmente, no está mal, está bien que haga obras de caridad, y dice, pues lo mismo con los sacramentos. Lo que pasa es que dice Santo Tomás que hacer obras de caridad, dar una limosna o enseñar al que no sabe o este tipo de cosas no están santificadas por una consagración especial, con lo cual esas obras de caridad, si las realiza un justo, alguien que está en gracia de Dios, le van a santificar más. Y si la realiza un pecador, aunque no le van a santificar porque él está separado de Dios, ciertamente le pueden ayudar a avanzar un poco hacia la santidad para pedir perdón y reconciliarse con Dios. Lo que pasa es que los sacramentos ya tienen en sí esa cierta santificación y por tanto se exige en el ministro cierta santidad de justicia, congruente con ese ministerio. Repito, que es el que se encuentre en ese momento en gracia de Dios. Cuanto más santo, mejor, pero lo que se requiere es que al menos esté en gracia de Dios. Bien, en el ad secundum se plantea la objeción, dice, bueno, si el mal ministro cuando administra los sacramentos peca, resulta que quien le está pidiendo los sacramentos colaboraría con ese pecado. Pero claro, si el fiel no acude, pero claro, aquí Santo Tomás dice, pero aquí hay que distinguir, el fiel no acude a ese ministro por ser pecador, sino en cuanto que es ministro de la Iglesia, o sea, mientras la Iglesia no le haya removido, está administrando esos sacramentos y, digamos, está
tiene cierta unión a la Iglesia, aunque él sea un pecador, con lo cual quien recibe el sacramento va a él no para favorecer su pecado, sino para, diríamos, recibir ese sacramento porque sabe que es ministro de la Iglesia. Eso sí, si se tratara ya de una persona excomulgada o de una persona suspendida a divinis y alguien lo sabe y acude a esa persona, se entiende, dejando un caso de necesidad, que aquí no trata Santo Tomás, allí habría que hacer muchas más distinciones, en ese caso sí estaría colaborando con el pecado. Pero mientras tal persona no haya recibido una pena canónica, el fiel puede acudir a él. También es cierto que aquí, por supuesto, tampoco es que el fiel pueda saber si el ministro está en gracia o no está en gracia. Puede haber a lo mejor algún pecado público, pero entre que ha cometido el pecado y que luego va el fiel, podría haberse confesado, y el fiel no tiene por qué saberlo. O sea que tampoco es cuestión de entrar aquí en el cotilleo sobre cuál es el estado de gracia o pecado de los ministros. Si hay una pena pública, obviamente eso debe tenerlo en cuenta el fiel. Y luego, en tercer lugar, es interesante, presenta la objeción esta de que se daría un caso de perplejidad, porque dice, el ministro ha cometido un pecado, está apartado de Dios, pero se encuentra en una situación de necesidad, es decir, es urgente, es necesario que el ministro le confiera a alguien los sacramentos. Por ejemplo, un niño en pecado de muerte o simplemente tiene que celebrar la Eucaristía para que otras personas participen en misa el domingo, etc. Con lo cual, resultaría que ese ministro, si administra el sacramento, peca, porque ya hemos dicho que un pecador no debe administrar sacramentos, pero si no lo administra, también peca, porque era obligatorio ante esa situación de necesidad que lo administre. Santo Tomás resuelve el asunto diciendo que aquí no hay ninguna perplejidad, no se da ninguna contradicción, por un motivo muy sencillo. Ese ministro debe arrepentirse, debe pedir perdón a Dios del pecado, debe confesarse y entonces debe administrar lícitamente el sacramento. No entra aquí en qué casos este arrepentimiento requiere explícitamente la absolución sacramental, porque pensad que pueden darse casos en los que por una urgencia no se puede acudir al sacramento de la confesión. El decreto de Trento sobre la necesidad de confesarse, por ejemplo, para recibir la Eucaristía, y se entiende para celebrarla, presuponía obviamente que hay confesores disponibles. Si no hay confesores disponibles, tal persona debería hacer un acto de contrición lo más perfecta que fuera y hacer el propósito de confesarse cuanto antes y celebrar la Eucaristía. Pero lo que siempre puede y debe hacer es el arrepentirse. Plantea además que el caso extremo del bautismo de un niño en peligro de muerte, aunque no tuviera tiempo ni siquiera para arrepentirse, tampoco habría perplejidad, porque la peculiaridad del bautismo es que puede realizarlo incluso hasta un laico, con lo cual no se presentaría como ministro de la Iglesia. Pero dice Santo Tomás que en otros sacramentos no se da esa situación de necesidad. Con lo cual, lo que debe hacer el ministro es arrepentirse, confesarse, siempre que sea posible, y luego celebrar el sacramento. Es curioso porque en este punto los comentaristas postridentinos trataron también bastante el tema no solo de administrar sacramentos, sino de realizar actos de jurisdicción, de rezar el oficio divino, o ministros, digamos, que colaboraban en el culto, por ejemplo, hacer de diácono o subdiácono en la misa. Ahí había toda una casuística bastante interesante, distinguían en qué sentido, podían hacerlo sin pecar nuevo mortalmente, etc. Obviamente todo esto se soluciona cuando el ministro se confiesa, pide perdón y se reconcilia con Dios. O sea, con lo cual aquí la solución es muy sencilla, hay que confesarse cuanto antes y hay que estar siempre en gracia de Dios. Bien, y ya para cerrar esta parte sobre quiénes pueden ser ministros, sale esta cosa un poco curiosa, que probablemente Santo Tomás la plantea pues por algunas historias que circulaban sobre la intervención de ángeles en torno a algunos sacramentos, y a veces los ángeles han llevado la Eucaristía o alguna cuestión de este estilo. Y se pregunta si los ángeles podrían ser ministros de los sacramentos. Hebreos 5.1 habla del pontífice como asumido de entre los hombres, con lo cual, como los ángeles no tienen naturaleza humana, no pueden ser ministros de los sacramentos. Y aquí Santo Tomás encuentra una razón de congruencia. Dice que la fuerza de los sacramentos deriva de la pasión de Cristo. Acordaos todo aquello que ya dijimos la vez pasada en torno a que la pasión de Cristo es el instrumento unido a la divinidad para la salvación, etc.
Esa pasión de Cristo se dio gracias a la humanidad de Cristo. Los hombres se conforman a ella en su naturaleza humana, cosa que no sucede con los ángeles, con lo cual, digamos, por ahí parece que no corresponde a los ángeles administrar los sacramentos. O sea, los sacramentos es algo que tiene más que ver directamente con la naturaleza humana, y para que, digamos, los sacramentos están haciendo referencia a la pasión de Cristo, con lo cual por ahí no se ve cómo los ángeles podrían ser ministros. Otra cosa, como explica Santo Tomás, y que ya habíamos visto en esa potestad que tenía Cristo sobre los sacramentos, es que el poder de Dios no ha quedado atado a los sacramentos, hasta el punto de que no pueda otorgar su efecto por otros medios o por otros ministros, que no sean los ministros de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, Cristo podría conceder, diríamos de una manera extraordinaria, a los ángeles el poder servir in sacramentis. Tampoco aquí da Santo Tomás muchos detalles, muchos datos. Podría darse algún ministerio sacramental, lo que pasa es que con tal de que constara que es por voluntad divina. Por el ejemplo, aunque no hay indicación concreta, sobre algunos templos que se dice que fueron consagrados por los ángeles, pero no explica más. Claro, en el caso de los demonios, al ser espíritus de falsedad, no habría que creer nunca en su posible ministerio, pero diríamos, Santo Tomás no se cierra del todo a esta posibilidad, pero tendría que constar por voluntad divina. O sea, nos encontraríamos un poco como lo que vimos respecto a si Cristo podría comunicar su potestad de excelencia en algún sentido a otros, que eso era una cosa completamente hipotética. Esa potestad de excelencia, acordaos, conllevaba el poder causar los efectos sacramentales sin el sacramento. Aquí es algo parecido. Cristo podría servirse de otros ministros que no son los ministros de la Iglesia y que serían los ángeles. Quizá el caso, alguna ocasión, aparece en las vidas de los santos de algún ángel que ha llevado la Eucaristía a los fieles de modo milagroso. Podría ser algo de ese estilo, pero creo recordar además en los comentarios que ponen aquí, me parece que no había, esperad, no había aquí ninguna referencia más concreta. Te digo, esto en la geografía hay cosas, pero esto es bastante complejo de verificar, ¿no? Aquí no hay ninguna nota. Bien. Luego, digamos, en las objeciones va precisando un poco la cuestión. La primera viene a decir que quien puede lo más, puede lo menos. Los ángeles pueden hacer lo más importante, luego también podrían administrar sacramentos. Y Santo Tomás responde, es cierto que los ángeles son superiores y pueden intervenir en los hombres, pero no lo van a hacer de modo sacramental. Van a iluminar o van a purificar de una manera invisible. Es decir, no van a hacerlo de un modo que recurran a los sacramentos. Mientras que en el caso de los hombres, cuando purifican o iluminan, deben hacerlo de una manera proporcionada a su naturaleza, o sea, usando los sacramentos sensibles que nos ha dejado Cristo. O sea, como veis aquí, Santo Tomás está acentuando muchísimo todo el tema de que los sacramentos se acomodan a la naturaleza humana, como vimos ya cuando hablamos de la necesidad de los sacramentos, en la cuestión 61, y muy especialmente al estado de naturaleza caída. En el Ad Secundum se plantea la posibilidad de si los santos en el cielo, o sea, que los santos en el cielo conservan el carácter, con lo cual se podría pensar que pueden administrar sacramentos. Como los ángeles en el cielo también tienen la gloria, ¿por qué no van a administrarlo? Pero, dice Santo Tomás, la respuesta es que, a pesar de la gloria común de ángeles y hombres bienaventurados, se mantiene la diferencia de naturaleza. O sea, ambos coinciden en la misma gloria. El lumen gloria es el mismo para ángeles y para las almas de los bienaventurados. Pero las almas de los bienaventurados pueden conservan el carácter, sobre todo el carácter del orden. Aquí nos referiríamos más al carácter del orden, mientras que los ángeles no tienen ese carácter sacramental. No entra de todos modos aquí Santo Tomás en si de hecho se da esa administración de sacramentos por los santos. De nuevo parecería algo muy extraño, porque los santos ahora, sus almas no tienen el cuerpo, y hemos visto ya que el tema de los sacramentos requiere el aspecto sensible y corporal, lo cual sería una cosa bastante extraña, pero Santo Tomás ni siquiera se plantea el caso. Y por último, enlaza con la cuestión de enlazando con los artículos anteriores, el tema de los malos, viene a decir,
como los malos pueden administrar sacramentos, también podría administrarlos su cabeza, que es el demonio. Pero claro, Santo Tomás dice, claro que los malos pueden administrar sacramentos, pero no por ser miembros del diablo, o sea, no debido a su malicia, sino precisamente por lo que conservan, por el carácter sacramental, sobre todo del orden que puedan haber recibido, con lo cual este argumento, como veis, no es válido. Es interesante porque a veces hacen argumentos parecidos, o sea, por ejemplo, todo el tema de lo de cuando se confunde una persona pecadora pertenece a la Iglesia, luego la Iglesia es pecadora. No, porque pertenece a la Iglesia no por su pecado, sino por lo que conserva de fe o de carácter sacramental o lo que sea. O sea, como veis, hay que precisar cuando hablamos en qué sentido una persona es miembro de otra realidad. Bien, y con esto pasamos ya al último grupo, cuáles son los requisitos en el ministro de los sacramentos, porque hemos visto hasta ahora que la santidad no hace falta, sí está muchísimo mejor y es conveniente para que sean administrados lícitamente y de una manera congruente, pero veíamos que eso no hacía falta. Entonces, ¿qué es lo que siempre va a hacer falta? El tema de tener intención de administrar el sacramento, y es lo que Santo Tomás va a ir explicando aquí. Para esto, el argumento del sed contra es muy sencillo. Lo que se hace preter intentionem, o sea, sin tener intención de hacerlo, es algo casual. Casual en el sentido de por casualidad. Pero no por eso, pero eso no puede decirse de los sacramentos. O sea, los sacramentos no son cosas que pasan así como por casualidad. Luego hace falta que en el ministro haya una intención. Que fijaos ahora Santo Tomás cómo va a tratar el tema de la intención. La misma noción de signo que ya apareció en la cuestión 60 es la que Santo Tomás se va a apoyar aquí. Dice que cuando algo está en relación con muchas cosas, se habet ad multa, debe ser determinado a algo uno, si es que esa cosa tiene que realizarse. En los sacramentos lo que se hace puede ordenarse a muchas cosas, con el ejemplo queda muy claro. El derramar agua, la ablución del bautismo, puede ser para limpiar, puede ser para sanar el cuerpo, puede ser simplemente por entretenerse, por pasar el rato. Por eso hay que precisar exactamente cuál es el sentido de esa ablución. Y ahí es donde entra la intención. Lo que pasa es que Santo Tomás se refiere aquí a la intención que se expresa mediante palabras que emplean en los sacramentos. Con lo cual, si os acordáis, en la cuestión 60, cuando se decía que había que emplear palabras determinadas y estaba todo el tema de qué sucedía cuando el ministro corrompía las palabras, acordáis todo aquello que dijimos, había que mantener las palabras porque las palabras expresan la intención objetiva de lo que está haciendo el ministro. O sea, aquí nos estamos refiriendo, el ministro quiere derramar ese agua para significar el bautismo, la gracia, y por tanto utiliza las palabras que corresponden a ese sacramento. La intención debe estar acorde con esas palabras, debe expresar verdaderamente esas palabras, porque pensad que si dijera las palabras como por entretenerse, por hacer un juego, realmente no estaría teniendo la intención adecuada. Esto lo vamos a ir viendo ahora. Como la primera objeción es que como el ministro es un mero instrumento, pues aquí que falta hace la intención. Ya hemos dicho que da igual que, o sea, para que se realice el sacramento, independientemente de que sea santo o no, se va a realizar, que faltaría la intención. Sin embargo, Santo Tomás dice que es un instrumento animado, no es un instrumento inerte, con lo cual en cierto modo se mueve a sí mismo. Esto es lógico, para que alguien sea ministro en los sacramentos tiene que actuar su voluntad. Tiene que querer mover, pues no sé, para el bautismo tiene que querer mover la mano, derramar el agua, etc. Y para eso hace falta la intención de someterse al agente principal, de manera que intente o pretenda hacer lo que hace Cristo y la Iglesia. Esta expresión ya va a ser la que se use de manera técnica. Intentar, querer hacer lo que hace Cristo y la Iglesia. Fijaos, intención de hacer, no de pensar, de comprender, o sea, no es que uno tenga que comprender el sacramento para que haya sacramento, no. Simplemente el ministro tiene que querer hacer, intentar hacer, pretender hacer lo que hace Cristo y la Iglesia. En la otra objeción que plantea dice, bueno, pues si hace falta la intención del ministro, entonces los fieles van a estar siempre con dudas, porque ¿cómo saben los fieles si el ministro tiene
la intención correcta o no. El fiel no sabrá si le han administrado el sacramento de verdad o no. Y aquí Santo Tomás, como vais a ver, ofrece una respuesta muy matizada, que tiene en cuenta dos opiniones que había en la época. Según la primera, que Santo Tomás no comparte, haría falta una intención mental en los ministros, o sea, que en ese momento estén pensando en lo que están realizando. Y si faltara, esa opinión decía que el efecto del sacramento sería suplido por la devoción del que se acerca. Y en el caso de los niños, sería el mismo Cristo quien estaba bautizando. O sea, como si dijéramos, bueno, el ministro no ha tenido intención, el sacramento no ha funcionado, pero la devoción de los fieles lo ha suplido. Sin embargo, Santo Tomás dice que ese argumento no es válido solo en algunos casos respecto al efecto último, la justificación. Por ejemplo, en la opinión de estos autores, uno va a misa, pero realmente el cura no tenía intención de consagrar o se ha distraído, entonces no ha consagrado. Pero si el que va con devoción, diríamos por su propia devoción, recibiría la gracia. Pero Santo Tomás dice que eso solo bastaría para la gracia, porque la res et sacramentum, por ejemplo, el carácter que se recibe en los sacramentos que imprimen carácter, o por ejemplo la transustanciación en la Eucaristía, eso no lo suple la devoción del que lo recibe. O sea, no es que porque uno tenga mucha devoción y muchas ganas de comulgar, un pan que tenga delante se va a convertir en el cuerpo de Cristo, no. Si uno tiene muchas ganas de comulgar, pues movido por la gracia, podrá recibir la gracia de la comunión, pero la transustanciación no se va a producir por las buenas si no hay ahí un ministro. Por eso, Santo Tomás dice que más bien lo que sucede es que el ministro actúa en persona de toda la Iglesia y sus palabras expresan la intención de la Iglesia, con lo cual bastaría con esto para que se realice el sacramento. ¿Se entiende? Basta con esa intención general de hacer lo que hace la Iglesia, siempre y cuando las palabras no sean lo contrario a lo que está diciendo. Es decir, si uno cambia las palabras que expresan la intención de la Iglesia, evidentemente ahí ya no se estaría dando el sacramento. O quien recibe el sacramento, o sea, si alguien no quiere recibir el sacramento, no tiene intención, obviamente no lo va a recibir, pero aquí nos interesa sobre todo el tema del ministro. Es decir, que mientras el ministro exprese externamente esa intención de la Iglesia, se entiende que está actuando conforme a lo que ha establecido Cristo. Y ahora, para acabar de matizarlo, va a recordar en el Ad Tertium que no hace falta una atención actual, sino que basta la intención habitual de hacer lo que hace la Iglesia. O sea, el sacerdote, al bautizar, quiere hacer lo que hace la Iglesia, aunque cuando esté bautizando se distraiga pensando en otra cosa, pues no sé, las patadas que está dando el niño o alguna cosa de ese estilo. Santo Tomás dice con todo rigor que en fuerza de la primera intención, esa intención general de querer hacer lo que hace la Iglesia, se realiza el sacramento. Obviamente, Santo Tomás dice que el ministro debe procurar con todo cuidado poner también intención actual, un poco en la línea de lo que habíamos dicho antes. El sacramento se va a realizar aunque el que bautiza sea un pecador, pero vamos a hacer todo lo posible para que no sea un pecador, sino que sea una persona que esté en gracia de Dios, porque eso es lo congruente, eso es lo coherente. Aquí sucede lo mismo. Vamos a hacer todo lo posible para que el ministro esté pendiente, tenga la intención actual, que no deja de ser una forma de adoración y de oración en ese momento. Lo que pasa es que dice Santo Tomás que por desgracia no siempre se consiguen. Por desgracia a veces hay distracciones que ve Santo Tomás en el versículo del Salmo 39:13, cuando dice el Salmo: mi corazón me ha abandonado, las fuerzas de mi corazón me han abandonado, un poco como si eso fueran las distracciones. Hay que procurar evitarlas, pero a veces por desgracia se dan. Entonces no por eso el sacramento deja de ser válido. Fijaos que es muy interesante la respuesta a estas dos, a la segunda y a la tercera, que sirve muy bien para calmar, diríamos, escrúpulos tanto en fieles como en ministros. La intención del ministro es lo que se expresa en las palabras, con lo cual, si el sacerdote o el ministro que sea va diciendo esas palabras, tal con lo que significa, el significado que expresan, que es el que quiere la Iglesia,
y basta que tenga esa intención habitual para que tengamos sacramentos. Si cambia las palabras, evidentemente está cambiando la intención. Obviamente podría darse, acordaos que lo vimos también en la parte del sacramento como signo, que fuera un cambio de las palabras que no afecta a la sustancia del sacramento. Por ejemplo, en la consagración en latín, hoc est enim corpus meum, dice Santo Tomás, si se quita el enim, hoc est corpus meum, el sentido sigue siendo el mismo. Obviamente ese ministro está haciendo lo que no debe, sea porque se ha distraído, sea porque quiere cambiar, o sea porque debe considerarse más inteligente cambiando alguna palabra de esas. Pero ahí veis que el sentido siempre es el mismo y es la intención de la Iglesia. Bien, con lo cual vemos que hace falta la intención de hacer, siempre intención de hacer lo que hace la Iglesia. Y hace falta la fe. Porque podría parecer, como es necesaria la intención, también es necesaria la fe. Santo Tomás responde en principio en sentido negativo. Iremos viendo ahora cómo precisa las cosas. Y aquí de nuevo parte de un texto de San Agustín contra los donatistas. Porque en el Contra Petilianum, San Agustín decía que nada obsta al sacramento la maldad de los hombres. Y obviamente la infidelidad es parte de la maldad. Una vez más, la clave de la argumentación es el aspecto instrumental del sacramento. El ministro actúa como instrumento, actúa por la fuerza de Cristo. Cuando hablamos, en cambio, de la caridad, al igual de la fe, ya nos estamos refiriendo a la fuerza del hombre. Obviamente, fuerza del hombre no es que la caridad o la fe hayan sido producidas con las fuerzas humanas, pero una vez que han sido producidas por la gracia de Dios, es algo de lo que ya realmente dispone el hombre en sus potencias, o sea, es algo de lo que ha quedado enriquecido. Mientras que acordaos que para el sacramento siempre tiene que ser movido por Dios para que alcance su objetivo. Dado que no se requiere en el sacramento que tenga caridad, tampoco se requiere que tenga fe. O sea, como veis, Santo Tomás aquí parte de la comparación de la caridad con la fe. Por ello, también un infiel puede administrar el sacramento con tal que se dé lo esencial en este sacramento. Esto va, ahora además van a ir en las objeciones, se van a responder diversas dudas que se pueda plantear. O sea, porque aquí, como veis, basta que el infiel, el que no tiene fe, pueda administrar ese sacramento con tal que mantenga lo esencial. Lo que pasa es que evidentemente es mucho más difícil que una persona que sea infiel mantenga lo esencial. Puede haber algún caso, pero diríamos la dificultad no es tanto porque sea infiel, sino porque no está manteniendo lo esencial. Es un poco como lo que se ha dicho tantas veces, si hace falta fe para que el matrimonio, el sacramento del matrimonio sea válido o no. Pensad, dos personas que han sido bautizadas, que se quieren casar por la Iglesia, aunque en ese momento no tengan fe. Mientras mantengan lo esencial del matrimonio, es decir, que sea un compromiso para toda la vida, abierto a los hijos, que vayan a tener descendencia indisoluble, todo esto, sí, habría sacramento. Lo que pasa es que, claro, si son personas que no tienen fe, el que se den esas condiciones es bastante más difícil, y es un poco el problema que nos va a aparecer aquí. En el ad primum observa que puede darse un defecto en la fe, pero que no tenga nada que ver con el sacramento, de manera que se sigue pensando de manera correcta sobre él. Y obviamente ahí no habría impedimento para la intención de conferir el sacramento, un poco lo que comentábamos antes. Pensad, alguien puede, no creer por ejemplo, no aceptar una determinada cosa sobre la potestad del Papa que ha sido definida, pero sin embargo cree todo lo que tiene que ver con el sacramento de la Eucaristía. Obviamente no tiene la fe infusa porque ha negado una parte de la fe, suponiendo que lo hubiera negado de una manera propia, etcétera, habría perdido el hábito de la fe, pero podría mantener todo lo referente al sacramento. O bien puede darse el caso de que no acepte lo que cree la Iglesia sobre ese sacramento, pero no ignora lo que la Iglesia pretende hacer por este signo. En este caso pretende hacer lo que hace la Iglesia, porque el ministro del sacramento actúa en persona de la Iglesia, cuya fe supliría la del ministro. Aquí encontramos esta expresión de Santo Tomás de que la Iglesia supliría esa falta de fe del ministro, pero se entiende cuando el ministro ha mantenido la materia y la forma y tiene esa intención general
de hacer lo que hace la Iglesia, aunque luego esta persona en concreto no crea de manera, digamos, particularizada lo que está haciendo ahí la Iglesia. Más adelante nos saldrá algún caso más preciso en este sentido. En el Ad Secundum recuerda algunos casos de San Cipriano, en el que decía que los infieles no administraban sacramentos. Aquí ya sabemos que San Cipriano metió la pata. Y luego San León Magno habla de que en la iglesia de Alejandría, debido a la herejía, se habían extinguido los sacramentos. Santo Tomás aquí precisa: hay que distinguir entre los herejes que mantienen la forma del sacramento y los que no la mantienen. Si no mantienen la forma del sacramento, obviamente ahí no hay sacramento. Respecto a los herejes que mantienen la forma del sacramento, sí se daría el sacramento, pero no la res sacramenti, es decir, se daría el sacramento, que es el rito exterior, lo están haciendo, la res et sacramentum, el efecto interior, el carácter, pero no se daría la gracia, la res sacramenti, el efecto último. ¿Por qué? Porque si eran personas que estaban explícitamente alejadas de la Iglesia, quien se acercara a ellos pecaría, y por eso no recibiría la gracia, aunque sí el sacramento. Es un poco el caso que nos salió antes. Si una persona acude a alguien que ha sido excomulgado, pensad, alguien ha cometido una herejía, por tanto ha sido excomulgado, y una persona, aun sabiendo que es hereje, que está excomulgado, se acerca ahí a que le den el sacramento. La res et sacramentum la podría recibir. El carácter, habría transustanciación si hubiera una misa, pero como tal persona estaba acudiendo a personas que se han apartado de la Iglesia, en ese sentido está favoreciendo su pecado. Por el estado de pecado de quien se acerca a ellos, pecaría y se quedaría sin la gracia. Es un poco lo que insiste también el Ad Tertium con el caso de los excomulgados. Si tienen carácter sacramental, pensad sacerdotes, obispos, sus sacramentos serían válidos. Ya digo, con tal de que se mantenga con tal de que se mantenga la materia y la forma, y se entiende que el que, digamos, hayan recibido, por ejemplo, esa ordenación de alguien que quería hacer lo que hacía la Iglesia. Si les ordena a alguien que está chalao, ya no se sabría si hace lo que hace la Iglesia o está jugando cualquier cosa. Pero supongamos que ese sacramento ha sido válido, pecaría quien acudiera a ellos, a menos que tal cosa suceda por ignorancia. Podría darse el caso que alguien acude a una persona que está en esa situación de excomunión, pero no lo sabe. Simplemente no hay otro ministro a quien acudir, va ahí y obviamente tal persona recibiría el sacramento y recibiría la gracia, porque no sabía absolutamente nada. O incluso podría darse una situación de necesidad, que es que no haya absolutamente nadie más. Esto es lo que se trata también a veces en esas situaciones de intercomunión. O sea, alguien que está en un lugar, por ejemplo, ortodoxo, y no hay manera de recibir la Eucaristía de un ministro católico porque no hay absolutamente ninguno. Suponiendo que algún ortodoxo quisiera darle la Eucaristía, en determinadas circunstancias podría recibirlos. Eso está regulado por el derecho, pero hay que cumplir toda una serie de condiciones que tienen que darse, y realmente, quiero decir, siempre se puede buscar otra alternativa. Pero eso yo digo que el caso de necesidad no entra aquí Santo Tomás. Habría que ver si realmente hay una necesidad o es simplemente un capricho el querer recibirlo de otro, etc. Pero creo que los principios son bastante claros. Aquí os he puesto este pequeño añadido. Se puede añadir que esta cuestión de la fe en los ministros y los sacramentos se planteó de nuevo con bastante fuerza en la época posterior a Trento, porque los protestantes no creían que los sacramentos confirieran un efecto santificador interior. En general, los teólogos admitían que los protestantes querían hacer lo que Cristo y la Iglesia habían mandado. O sea, no es que quisieran no seguir a Cristo, los protestantes querían seguir a Cristo y a la Iglesia que entendían que eran ellos, no la romana, aunque no reconocieran la verdadera Iglesia, y que eso bastaría para tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Otra cosa es que manifestaran lo contrario y corrompieran la forma. Acordaos, por ejemplo, con los ritos anglicanos. Cambian el rito de la ordenación, con lo cual ya explícitamente están corrompiendo la forma y la intención. Ya no pueden querer hacer lo que hace la Iglesia. Y fijaos que en la época medieval, aunque un poco posterior a Santo Tomás, Inocencio IV explicó que si un infiel, en ese caso un musulmán, bautizara a otra persona con la voluntad de hacer lo que hacen quienes bautizan y mantiene la forma y materia del sacramento, tal bautismo sería válido. Esto lo volvió a reiterar la Iglesia en el siglo XIX
En la obra esta mía, en la del Orden de las Verdades Católicas, os he puesto aquí el texto concreto, donde viene además el texto este de Inocencio. Pongo aquí Inocencio III, pero en realidad es Inocencio IV. Aquí hay una errata, que es válido un bautismo dado por un sarraceno de quien se sabe que cree que por la inmersión no se hace más que un baño, mientras tenga la intención de hacer lo que hacen los demás que bautizan. Es un caso que sería extraño, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser eso? Pero en principio podría darse. O sea que alguien ve a otros que están bautizando y dice, yo quiero hacer lo mismo que hacen ellos. No sé lo que hacen y tampoco me creo mucho la fe cristiana, pero yo quiero hacer lo mismo que están haciendo. Aquí en este texto que os pongo lo tenéis con más detalle. Fue una pregunta que se hizo en el 19 de un obispo en unas zonas de misión, se encuentra con personas a las que han bautizado ya los protestantes y dice si hay que volverlas a bautizar o no. Y la Santa Sede recordó que no, que mientras se hubiera mantenido la materia y la forma de ese bautismo, aquello era válido. Aquí tenéis un poco la explicación y la base era eso. Lo importante es querer hacer lo que hace la Iglesia, no pensar o creer o todo este tipo de cosas. Ya digo, aquí tenéis el texto y lo podéis ver. Y ya por último, que estamos ya al final con un poco de retraso, Santo Tomás trata el tema de la recta intención. Dice que la intención no recta, o sea, la intención perversa, es lo mismo que la malicia del ministro. La malicia no elimina el sacramento, luego la intención perversa tampoco. Atención, porque dice Santo Tomás que hay dos tipos de intención perversa. Si una intención perversa es querer hacer un teatro, actuar delusorie, como engañando de una manera ficticia, esa perversidad elimina la verdad del sacramento. Y dice Santo Tomás, de una manera especial cuando la manifiesta exteriormente. Claro, da a entender aquí Santo Tomás que cabrían grados en este punto, porque puede haber quien quizá lo administre sin creer, o sea, en el caso de un ministro que no tiene fe, él podría pensar que es algo ficticio, pero cabría una verdadera acción sacramental mientras quiera hacer lo que hacen, lo mismo que están, cuando quiera hacer lo que hacen los que están bautizando, los que están consagrando, etc. Sería más complicado que se diera en la consagración, pero en principio, mientras no lo haga del todo delusorie, por juego o de tipo ficticio, habría verdadero sacramento. Repito que el problema es que cuando no hay fe, el que no se haga a modo de juego o de cosa ficticia es más difícil, pero en principio tampoco hay que excluirlo. Con lo cual, si se hace como algo ficticio, como algo así simplemente por entretenerse, ahí esa perversión eliminaría el sacramento. Pero si se trata de una perversión de la intención respecto a lo que sigue al sacramento, habría sacramento. Por ejemplo, uno que bautiza a una mujer para luego abusar de ella, o uno que consagra la Eucaristía para luego usarla en ritos maléficos. Aquí Santo Tomás recuerda que lo anterior no depende de lo posterior, es lo posterior lo que depende de lo anterior. Con lo cual, ese tipo de mala intención no elimina la verdad del sacramento, aunque lógicamente el ministro pecaría gravemente. También se recuerda que en la intención de la Iglesia siempre es recta, pero hay que recordar la distinción entre la intención sobre la realización del sacramento y la intención respecto al uso del sacramento. Es necesario que el ministro tenga intención respecto a la realización del sacramento. El uso que luego le vaya a dar, como hemos visto, esa intención tendría que ser recta para que sea meritorio para el ministro, pero basta que el ministro se conforme con la intención de la Iglesia en la realización misma del sacramento. Luego recuerda también, si el sacramento se va a hacer como un juego o un entretenimiento, faltaría esa primera intención de la Iglesia, es decir, la intención respecto a la realización del sacramento. Y por último recuerda que una intención perversa lo que daña es a la obra del que tiene esa intención, no a la obra de otro. Por eso pervertiría lo que hace en el sacramento en cuanto que es obra suya, pero no dañaría la obra de Cristo. Y pone, por ejemplo, un gran señor encarga a otro hombre que dé limosna a los pobres. Y el ministro les da limosna a los pobres, pero con una mala intención. A lo mejor para engañarles, para querer luego sacarles algo más. La intención de quien lo ha mandado es buena. Y los pobres están recibiendo esa limosna, aunque el limosnero
quiera hacer mal uso del influjo que pueda alcanzar sobre ellos. Bien, esto lo podéis ver si queréis con detalle, pero esto yo creo que ya es más sencillo. Terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.